Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Debo confesarle que tengo un poquito como de sentimientos encontrados, porque Miguel ya nos adelantó todo lo que vamos a hablar hoy día. Pero esa es una buena noticia, porque le decía un sentimiento encontrado, porque mientras lo escuchaba ahí yo decía, algo nos quiere decir el Señor hoy día, que lo dijo en la mañana y lo vamos a repetir ahora ya en la tarde. Así que lo primero que vamos a hacer, le voy a invitar a orar al Señor para tener este tiempo de estudio de su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por darnos este privilegio de poder juntarnos, Señor, como hermanos, unidos, Señor, en un solo sentir que es escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu voz, hablando a nuestras vidas, corrigiendo, Señor, nuestros errores, alumbrando nuestro camino, Señor, y guiándonos por la senda que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora que prepares tú, Señor, nuestros corazones, ayúdanos, Señor, para poder entender tu palabra, para que ésta pueda producir, Señor, el fruto requerido. Saca de nosotros, Señor, toda distracción, cualquier cosa que pueda estar entorpeciendo lo que vamos a estar estudiando y compartiendo hoy. Y te pido también, Señor, que a nosotros también nos puedas ayudar, Señor, en esta hora, para que, como ya decía, tu palabra, Señor, pueda tener el fruto que debe tener en nuestras vidas, Señor. Así que disponemos este tiempo en tus manos y disponemos también nuestro corazón para que tú obres, Señor, hoy en tu iglesia, en los que estamos aquí, Señor, reunidos hoy. Damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, bueno, a raíz de lo que les conté, vamos a ir a Reyes y vamos a repetir el estudio que hicimos antes. No, antes habíamos ya hablado de esto mismo, no sé si se acuerdan, hace 1 o 2 meses, no sé cuándo me tocó por última vez, pero habíamos hablado de esto y la perspectiva que dimos en esa oportunidad para estudiar a esto fue enfocarnos en Elías. No sé si lo recuerda, pero más o menos habíamos visto, esta es una historia conocida, por si no la sabe, la voy a resumir brevemente, que estaba el profeta Elías y Dios lo toma para anunciarle al rey Acab, que era un rey malo ante los ojos de Dios, y decirle, mira, avísale al rey que no va a llover más en la tierra hasta que yo lo diga. Y Elías va, se presenta delante del rey Acab, le anuncia esto y de ahí tiene que arrancar. ¿Ya? Por eso es que está lo que leyó nuestro hermano Gustavo, ¿cierto? De que Elías se va, se pone junto a un arroyo, comienza a pasar el tiempo, comienza a alimentarse de lo que le daban las aves, pero después el arroyo se seca, dado que no estaba lloviendo en el lugar, ¿ya? Sobre toda la tierra en ese sector. Había una sequía tremenda. Y, y vemos entonces ahí, no sé si se acuerda, estamos haciendo un resumen, que posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Que el Señor le va a decir a Elías, bueno, es momento, ve, preséntate delante del rey, y van a construir, ¿no es cierto?, 2 altares. Sobre uno vas a trabajar tú, sobre otro van a trabajar los profetas de Baal, porque ese era el problema que estaba ocurriendo en la tierra, que el rey, Acab, su esposa, en vez de estar glorificando el nombre de Dios, estaban en pos de Baal, de Acera, que eran los dioses de ella, digamos, y por lo tanto se hace no sé cómo llamarlo, esta división, si se quiere, donde por un lado vemos a Elías, por otro lado vemos a todos los profetas, los sacerdotes de Baal y de Acera, y hacen una, comillas, competencia, ¿no es cierto?, para saber cuál de los dos era el verdadero Dios. ¿Se acuerda, cierto? Y a partir de ahí entonces, cada uno hace lo suyo, Elías ora, ellos hacen su sacrificio. Para hacer la historia corta, desciende el fuego y el pueblo, ¿qué es lo que dice? Jehová es Dios. Reconociendo que lo que pasó con Baal no es nada, pero en cambio Dios es el que hace descender el fuego y todo lo demás. Bueno, en esa oportunidad, estamos haciendo un resumen, habíamos conversado sobre Elías y habíamos visto de las convicciones de Elías, habíamos visto que Elías tenía clarito a quién él estaba siguiendo, a quién estaba obedeciendo. Vimos que en algún momento titubeó, se vio escondido en una cueva, esperando a ver qué es lo que Dios quería hacer. Y aprendimos algunas cosas sobre él. Bueno, hoy día a esa historia así redondita que tenemos le vamos a hacer un giro, como un globo terráqueo, y en vez de mirar Sudamérica vamos a mirar Europa, por decirlo así. Vamos a mirar esta historia desde otra perspectiva y vamos a poner atención ahora en el rey Acab, ya no en Elías. ¿Y qué vamos a aprender hoy día o qué es lo que vamos a estar estudiando? Todo lo que vimos en la escuela dominical, como ya les dije.
Vamos a hacernos una pregunta para comenzar. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad al día de hoy? Me imagino que todos tenemos necesidades. Todos tenemos inquietudes, aflicciones. Y eso es lo que vamos a estar preguntándonos y vamos a estar revisando hoy a la luz de las Escrituras. Pero no de una necesidad cualquiera, sino de la verdadera necesidad. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? No sé si se ha dado cuenta, pero a veces nos encontramos con un dilema de necesidad y deseo. Aquí mi señora me va a tirar la oreja, pero yo soy bueno para poner atención en los comerciales. Y siempre me dicen, las tonteras que ponía atención porque estamos viendo una película y yo no me fijo en los detalles, qué pasó, pero a los comerciales sí le pongo atención. Y a propósito de eso, es que le voy a contar lo siguiente. Hay un comercial, bueno, son dos, a los que le he puesto atención, no vamos a decir de qué, a lo mejor usted lo ha visto, pero donde hacen como este contraste entre necesidad y deseo. Hay un tipo, un chico, que está metido en internet y ve una zapatilla. Dice, estas zapatillas me gustan, pero después se lo reformula y dice, pucha, pero en realidad ya tengo estas zapatillas. Bueno, el comercial no apunta a las zapatillas, sino que apunta al ahorro. Y da otra historia, ¿no es cierto?, de una chica que va caminando, ve una tienda y ve un celular nuevo y dice, este es el celular que yo estaba esperando, justo. Y después se lo cuestiona y dice, pucha, pero el mío todavía funciona. ¿Lo compro o no me lo compro? No, ya voy a ahorrar. Entonces eso me hace pensar a mí, y lo que quiero compartir con ustedes hoy, bueno, ¿nuestros deseos son realmente necesidades? ¿O en general nuestros deseos son puros deseos? A veces caprichos. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Vuelvo a preguntar. Yo, por ejemplo, tengo ahí mi guitarra y a lo mejor podría decir, no, es que necesito me gusta un azul porque tiene un push-up, entonces si yo aprieto el botón no tengo que estar aquí que se me baja el volumen. Pero ¿es realmente una necesidad? Esa que está ahí funciona, se escucha. A lo mejor es más un deseo. Cuarta, quinta vez que lo voy a preguntar. ¿Cuál es tu necesidad hoy día? A lo mejor pensamos, voy a hablar en mi caso, mi hija enferma, pucha, me encantaría verla bien. Necesito que el Señor la sane. A lo mejor en tu caso, no sé, puede haber alguien sin trabajo, pensando, necesito que el Señor provea para un trabajo para mí, para mi familia, estoy complicado. Podría ser cualquier cosa. Estoy dando ejemplos que se me vienen a la cabeza así al azar. Podría ser cualquier cosa. Pensemos aquí de lo que hemos leído. ¿Cuál creen ustedes que era la necesidad que había en ese momento en el pueblo de Israel, en el rey Acera? ¿Qué problema estaban teniendo en ese momento? Había una sequía tremenda. ¿Y cuál sería entonces la necesidad de ellos? Todos pensamos que es la lluvia, pero no. Pero ya vamos a llegar ahí. Pero da a pensar eso, ¿cierto? La lluvia, obvio. Lo que ellos necesitaban era agua porque estaban en una sequía tremenda, pero ojo, no es así. A veces pasa que delante de nuestros ojos pareciera que algo es una necesidad, pero realmente es más un deseo que una realidad o que una necesidad. Veamos nuevamente aquí la escritura, por favor. Miren, vamos a dar vuelta a la página y vamos a ir al capítulo 18. Recordemos entonces el contexto, estamos allá en Israel. Usted me imagino que ha visto en Google Maps, en las noticias, cuando muestran esto de que los israelitas se tiraron misiles con los palestinos. ¿Cómo es la tierra ahí? Frondosa como sería, no sé, Noruega. Árida, ¿cierto? No una tierra muy... Imagínese lo que es que en ese lugar durante 3 años no caiga agua. Difícil, ¿cierto? Muy difícil. Hoy día nosotros por lo menos tenemos represas de agua y podemos acumular y cuando hay años más secos, pucha, tenemos ahí un ahorrito y esperamos. Pero en ese tiempo han de haber tenido sus métodos para juntar el agua, pero no eran como hoy día de modernos. Entonces era una aflicción grande el no tener agua. Pero ¿saben cuál era su verdadera necesidad? Alerta de spoiler, se la voy a contar al tiro. Su necesidad era Dios. Vamos a reformular la pregunta. ¿Por qué vino la sequía?
La sequía vino porque el pueblo se había volcado en pos de otros dioses. La sequía vino porque el rey Acab y su esposa, que estaban ahí para liderar al pueblo, lo estaban liderando en una dirección totalmente contraria a la que Dios quería. Entonces, ¿Dios qué hace? Manda una sequía, pero como una señal de alerta. Lo que el pueblo necesitaba no era agua, porque el agua no iba a resolver el problema. Lo que el pueblo necesitaba era el Señor. Era volver su corazón a Dios y a sus caminos. Lo otro era un medio solamente, para que ellos reaccionaran. Era un zamarreo, digamos. Entonces, esa es la necesidad real que tenía el pueblo. Como digo, lo otro pasa a ser un medio. Entonces, miren, en el versículo 1 del capítulo 18, encontramos lo siguiente. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Nos vamos a saltar los siguientes versículos porque ahí va a contar algo que no nos vamos a detener hoy día ahí. Pero vamos a ir por favor al 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, gracias Lili, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. ¿Cuál era su necesidad entonces? Le dije que era alerta de spoiler, aquí ya lo leímos. Lo dice, ¿cierto? Yo no soy el que turba a Israel, sino tú, le dice. Porque se fueron en pos de otros dioses. Entonces, como ya había anticipado, la necesidad del pueblo en ese momento no estaba en el agua, sino que estaba en volverse a Dios. Y Dios va a tener un trato con ellos a través de esta sequía. Entonces, miren, para abordar lo que vamos a estar compartiendo hoy, vamos a ver dos puntos relevantes. Si quiere, veámoslo como tres, pero son dos los principales. Y es lo siguiente, miren, ¿por qué entonces nos pasa que no sabemos lo que necesitamos? Y nos confundimos en esto entre necesidad y querer, necesidad y deseo. Y el primer punto que yo veo aquí en esta historia, real por supuesto, es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y en ese engaño es que tapamos nuestros ojos y pensamos que la necesidad y el deseo son lo mismo. Y no es así. ¿Por qué hablamos del autoengaño? Porque fíjense que, ¿qué fue lo que dijo Acab cuando vio a Elías? Versículo 17. Le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿A quién le echó la culpa de lo que estaba pasando? A Elías. O sea, en ningún momento se cuestionó en decir, pucha, esta embarrada que hay aquí, esta sequía tremenda, es a causa mía como rey de que estoy haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Sino que él que dijo, pero es que Elías, pues, él está turbando al pueblo. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces delante de Dios o en la misma casa le echamos la culpa al resto? Con mi esposa siempre comentamos de esas cosas. De cómo somos en el día a día, me refiero. Y a nosotros nos pasa eso, incluso delante de Dios. La pregunta entonces, ¿nosotros buscamos justificar nuestros deseos? ¿O realmente buscamos hacer la voluntad de Dios? Así como vimos antes, seguramente Acab y seguramente el pueblo, enceguecido en lo que estaban haciendo, juraban que el problema de ellos era el agua. ¿Qué necesitamos? Necesitamos agua. Probablemente es lo que ellos pensaban. Pero es curioso lo que Dios les envía. ¿Se acuerda que explicaba Miguel más temprano? Que decía, el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere ganar su vida, tiene que perderla. Y acá el pueblo, ¿qué es lo que está pidiendo, entre comillas? Agua. ¿Y qué fue lo que Dios mandó al altar? Fuego. Dios le mandó fuego. Obviamente no para que quemara la ciudad ni mucho menos, pero para demostrarle que su mano estaba ahí.
Acab no tenía idea de lo que él necesitaba. Él pensaba que necesitaba algo, pero realmente no sabía. Y vuelvo a hacer la pregunta entonces, perdón, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sabemos lo que necesitamos? ¿O creemos que lo que necesitamos es lo correcto? Él no lo tenía claro. Y Dios tuvo que enviar este fuego para poder hacerle ver que lo que él necesitaba no era lo que él pensaba. Y como ya dije, a nosotros nos pasa lo mismo. Nos autoengañamos. Nos convencemos de cosas que realmente no son así. ¿Qué dice la Biblia respecto al corazón del hombre? ¿Se acuerda o no? Dígame algún ejemplo, por favor. Engañoso es el corazón. El hombre tiende a engañarse a sí mismo, ¿no? Siempre. Creemos que tenemos la razón o creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero nos engañamos a nosotros mismos un montón de veces. Eh, Acompáñeme, mire, Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Jeremías 17:9. Dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No le ha pasado a usted alguna vez que intenta engañarse para creer que lo que está haciendo está bien y en realidad ni siquiera nos hemos preguntado qué es lo que Dios está haciendo? Oye, aprovechar que no está el pastor para contar algo. No, pero alguna vez él me compartió, como me lo contó, yo se lo voy a contar a ustedes, pero que él cuando estaba listo ya para ser pastor recibió una oferta de trabajo, pero eso le significaba no ser pastor. Entonces cuando él me contó esa historia, yo me acuerdo que lo que le contesté y lo que siempre he pensado es que muchas veces nosotros podríamos autoengañarnos pensando y diciendo, no, pero es que a lo mejor el Señor me está dando esta oferta laboral porque, no sé, le buscamos el acomodo, porque voy a dar una mejor ofrenda, porque voy a dar un mejor diezmo, entonces el Señor me lo está dando para bendecir a los hermanos. E intentamos buscarle el acomodo, obviamente el pastor no lo aceptó, pero a nosotros nos pasa que le intentamos buscar ese acomodo para justificarnos y hacer que parezca que la voluntad de Dios va en esa dirección. Y no necesariamente es así. Tratamos de engañarnos. Acabe estaba autoengañado, convencido de que el problema era el agua, que el problema era Elías, pero no mirándose a sí mismo y diciendo, el problema estoy siendo yo, en cómo estoy dirigiendo al pueblo. Miren, acompáñenme por favor ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1. ¿Qué les recomienda el autor aquí a sus destinatarios? Dice en el 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos entonces a nosotros mismos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios? Por esto que acabamos de leer aquí, porque no obedecemos a Dios. Creemos que lo hacemos, pero en realidad no lo hacemos. Y es la advertencia que está dando Santiago. No sean solamente oidores, sino que hagan. No se engañen a ustedes mismos. No sirve de nada oír bien, tener los oídos limpiecitos para escuchar, pero tener las manos atadas para hacer. Bueno, no voy a redundar en este punto porque me imagino que ya cierto quedó claro. Nuestro primer problema de esta confusión entre necesitar y simplemente querer pasa porque nuestro corazón nos engaña. Nos engañamos a nosotros mismos a causa de que no seguimos el consejo de Dios, sino que seguimos nuestro propio consejo, lo que nos parece correcto, olvidándonos de lo que Dios está haciendo. Y ahora miren, vamos a ver el segundo punto. Estamos avanzando rápido, pero como ya le dije, Miguel ya nos hizo toda la pega. Vamos por favor a Reyes de nuevo. Capítulo 18. Versículo 21. Está ahí Elías enfrentándose a los profetas de Baal, tratando de hacer entender al pueblo de lo que va a ocurrir.
Y Elías dice acá el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren, aquí está el segundo punto que tenía para compartir hoy. Y es que es esta división en el corazón. Es este estado de indecisión, si se quiere decir así, en el pueblo, entre Dios y Baal. Y en nuestro caso no nos pasa lo mismo. Obviamente, sé que ninguno de nosotros ha ido en pos de Baal, pero no nos pasa con las cosas del mundo, por ejemplo. O sea, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros alguna vez, al domingo, al reunión de varones, de matrimonio, no sé, no hemos puesto en la balanza al mundo en el mismo o incluso más importante que Dios? No, es que no voy a poder ir porque... Y da lo mismo la excusa. Pero al final de cuentas son excusas. Y ponemos las cosas de Dios al mismo o incluso debajo en la balanza que las cosas del mundo. Porque estamos en esa dualidad muchas veces de servir a dos señores, de poner al mundo en tanta importancia como al Señor, o a veces más. Y, y lo vemos en el pueblo. El pueblo estaba ahí. Y Elías le tira la oreja fuerte y le dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar con esta actitud? Entre que somos hijos de Dios, pero servimos a Baal. No, le dice él, basta. Eh, ¿No nos ha pasado a nosotros que desviamos la mirada del Señor y empezamos a mirar para otro lado? Muchas veces yo creo, ¿cierto? Entonces, sexta vez que voy a hacer la pregunta, ¿cuál es nuestra real necesidad? ¿Las cosas del mundo o las cosas espirituales? Porque a nivel de los deseos, pucha, podemos necesitar muchas cosas. A lo mejor alguien podría darme un ejemplo aquí y decirme, no sé, pues es que necesito un auto, porque por eso mismo es que llego tarde el domingo a la iglesia, porque el metro, la micro, nos demoramos, a veces me cierran la estación, y es válido. Yo no estoy diciendo que eso está malo, pero ¿esa es tu real necesidad? ¿O estamos como acá pensando en que la culpa es de otro, pensando en que la sequía, y no dándonos cuenta de nuestra relación con Dios? Que ahí es donde está realmente la necesidad. Mateo, por favor, capítulo 6. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6? Dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este contexto, ¿no es cierto?, les estaba explicando a los discípulos eh, de las riquezas. Pero esto aplica en todo sentido. No podemos servir a dos señores. No podemos dar la misma importancia a Dios que a otras cosas, cualquiera que ésta sea. Y este ejemplo también lo di antes, pero ¿se acuerda usted de Demas? Me acuerdo que alguna vez hablé de él como... Dimos como dos ejemplos, nos fuimos por uno bueno y por uno malo. Y lamentablemente para Demas, él era el ejemplo malo. Porque dice ahí en segunda la carta a Timoteo, versículo 4, versículo 10, si quiere búsquelo. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, siendo que él era un colaborador. En esa oportunidad, un año atrás, 2 años atrás, no sé cuándo fue que lo compartí con ustedes, probablemente también lo han escuchado antes, pero Demas era un colaborador. Si revisa otras cartas, Pablo cuando escribe, cuando se está despidiendo, le dice, les saluda a los hermanos y les saluda Demas. Mi compañero está aquí conmigo, les manda saludos. Y él había estado en un montón de cosas, había estado con Pablo aprendiendo de primera fuente. Y lo vemos aquí, en una ya de las últimas cartas de Pablo, diciendo, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Entonces, lo que quiero compartir con esto, con este ejemplo, es que, ¿sabes qué? Amar dos cosas en paralelo no termina bien. Lo vemos en Demas. Terminó desamparando a Pablo y amando más al mundo y dejando al Señor, que es lo más terrible. Entonces esto nos enseña eso. Por un lado, como ya dijimos, nuestro corazón y nosotros nos engañamos porque
engañoso del corazón. Nos creemos nosotros mismos nuestras chivas, nuestras mentiras. Y lo segundo es lo que acabamos de ver aquí, porque dividimos nuestro corazón en dos. En vez de tenerlo centrado en el Señor, lo centramos en otras cosas. ¿Y sabes qué? A lo mejor hay algo por lo que tú y yo hemos estado orando en este tiempo. A lo mejor hay algo por lo que le hemos estado pidiendo al Señor. Y quizá el Señor no nos ha contestado. Y tal vez sea por esto. Porque no hemos sabido buscar nuestra verdadera necesidad. Sino que hemos estado quizás orando y pidiendo al Señor por un simple deseo. Tal vez un capricho. En este ejemplo que hemos estado viendo, Dios utilizó la sequía para que el pueblo pudiera reaccionar y darse cuenta de lo que realmente necesitaba. Y a lo mejor Dios también hace lo mismo con nosotros. Estás pasando por alguna prueba, alguna aflicción, algo que te tiene ahí inquieto. Bueno, quizás es la sequía que Dios está mandando a nuestras vidas para que reaccionemos. A lo mejor el problema, bueno, me voy a poner como ejemplo, pero el problema quizás no está en la enfermedad de mi hija, que a lo mejor ahí estoy poniendo el foco. A lo mejor no está ahí, a lo mejor el Señor quiere usar eso para decirme, no. Y voy a estar en sequía tal vez, no lo sé, pero hasta que me dé cuenta de lo que el Señor quiere. Y a lo mejor contigo es lo mismo. A lo mejor estás sin trabajo y has orado al Señor para que te dé un trabajo y no te lo ha dado. Bueno, pero ¿por qué? A lo mejor estás hasta aquí con tu trabajo y necesitas uno nuevo. No es que no tengas. Y tu jefe te tiene chato y lo que sea. Pero bueno, a lo mejor ese es el desierto que Dios está usando para remecernos y decirnos, espérate, tu necesidad no está ahí. Tu necesidad está en Él. No en mí, en Él. No sé si lo has pensado, pero Dios ocupó esta sequía como una herramienta para algo. ¿Se ha dado cuenta los que somos papás? Bueno, los que no lo son, yo creo que también lo han visto, solo que no lo han vivido. Pero que a veces uno tiene que saber decirle que no a un hijo para poder enseñarle algo. Hay veces en las que uno lo acostumbra, por ejemplo, a que vaya al supermercado y hay que comprarle un dulcecito o un libro para pintar o da lo mismo, lo que sea. Y claro, uno lo hace con gusto, pudiendo, lo compra, el hijo está contento, pero llega un momento en que hay que saber decirle que no, para darle una lección y aprender que no todo lo que él quiere se puede comprar o lo que sea. Y bueno, Dios también trata así con nosotros, porque Él sabe, Él conoce nuestra necesidad, también conoce nuestros deseos, pero Dios apunta a lo más importante, que es la real necesidad. Y bueno, les decía que eran como 2 puntos y medio, no sé cómo llamarlo, porque hay como una tercera cosa que quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con la dureza del corazón. Mirando aquí a Acab, va a pasar todo lo que ya conocemos. Viene la sequía, aparece Elías, hace esto de poner los altares, de que descienda el fuego sobre el altar que había preparado Elías para demostrar y dejar claro que Jehová era Dios, no Baal. Pero ¿sabes qué? A pesar de todas las dificultades, a pesar de toda la sequía, a pesar de todo, la dureza del corazón lo hizo no reconocer que él estaba equivocando el camino y estaba llevando al pueblo en pos de otros dioses. Se mantuvo en su postura, duro. En vez de reconocer y salir adelante, ¿qué dijo? Le contó a la señora y dijeron, ok, vamos a matar a Elías por esto que hizo. Y por eso es que Elías arranca y se va a esconder a esta cueva. ¿Cómo somos nosotros? Dios nos pone probablemente a prueba, digamos, para que podamos aprender algo. Se nos viene esta sequía de meses, de años, de días, no lo sé, para que nos volvamos a Él, para que lo busquemos a Él, para que nos cuestionemos nuestra necesidad. Y tal vez hacemos esto mismo, endurecer nuestro corazón. Mantenernos ahí como un niño caprichoso, como les ponía el ejemplo, no sé, de comprarle un dulce a un niño en un supermercado, con pataleta, con berrinche, tirado en el suelo, ¿no es cierto?, llorando, porque no le compraron el dulce. A lo mejor reaccionamos igual, esperando que Dios nos conteste eso que queremos y no dándonos cuenta que eso no es lo que necesitamos, sino que lo que necesitamos está en otra cosa. Bueno, ¿qué les quiero decir hoy día? No es que lo que tú estás orando está mal, no es que si tienes una enfermedad no la pongas en las manos del Señor, no es que si estás sin trabajo no ores al Señor por eso, no es eso lo que te vengo a decir, sino que es que cuestionémonos qué es lo que realmente necesitamos delante de Dios.
¿Son las cosas materiales? ¿Son las cosas mundanas? ¿O es lo espiritual? Miren, se lo voy a leer yo nomás para que no esté para allí y para acá. Pero leí en la semana el Salmo 10, versículo 1, y dice lo siguiente: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Se ha sentido usted así? Como que justo en la tribulación, justo en el problema, es como que Dios no está, se escondió, se apartó. Sabemos que eso no es así, pero lo hemos sentido. Estamos ahí pasando un momento difícil, una aflicción, buscando en el Señor, y pareciera que no responde. Le invito, como dije antes, a darle una vuelta a esta situación, la vuelta al globo terráqueo, y preguntémonos, bueno, ¿y por qué? ¿Será que Dios no nos contesta porque lo que estamos buscando, lo que estamos pidiendo, no está en la voluntad de Dios, tal vez? ¿Se acuerda cuál era el mensaje del domingo pasado? El título. Cristo es suficiente. Y nos hace sentido hoy día, ¿no? Totalmente. Yo creo que siempre, pero ahora con lo que hemos estado conversando, totalmente. Nuestra necesidad es Cristo, es seguir sus pasos, es obedecer lo que nos dejó para nuestra vida. Y nuestra necesidad está en el Señor, entonces. Cualquier otra cosa que tengamos, insisto, no es que no estemos orando por eso, no es que no debamos presentarlo a las manos del Señor, pero no es tu verdadera necesidad, no es tu verdadero problema. A lo mejor son herramientas, son las sequías que Dios está usando para poder llevarte a lo que viene. Eh, Mire, ahora sí acompáñenme por favor. Mateo, ya estamos terminando, no se asuste. Mateo capítulo 6. Habíamos visto que el Señor Jesús había dicho en el versículo 24, nos sirvan a dos señores, ¿cierto? Y ahora miren, en el versículo 32 dice lo siguiente: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De qué estaba hablando? De la comida, de la ropa. Él le dice, miren, Dios lo sabe. Por lo tanto, le dice en el versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe perfectamente nuestros deseos, nuestros anhelos, pero sabe también nuestra necesidad. Y nos insta a eso, a que ninguna cosa que nos esté pasando hoy está en la balanza en el mismo peso que las cosas del Señor, las cosas espirituales. Miren, voy a terminar con esto. Si volvemos ahí a Reyes, por favor, al capítulo 18. ¿Se acuerdan la figura que usé recién del niñito haciendo la pataleta en el suelo, llorando porque no le daban su caramelo? Miren, Primera de Reyes 18, en el versículo 27, cuenta lo siguiente. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, de los profetas que estaban ahí en el altar de Baal, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. A lo mejor cuando miramos esto pensamos en que Elías era súper dicharachero. Ese típico compadre que, bueno, va a echar chistes. Yo no he dicho el CRI, ¿no? Pero compadre, bueno, va a echar chistes, ¿no es cierto? Bueno, va a reírse. El Emanuel lo dijo, lo vi. Y pensamos quizás que Elías era así, y que estaba ahí burlándose, entre comillas, ¿no es cierto?, de los sacerdotes estos, porque simplemente, no sé, le gustaba la broma.
A lo mejor lo era, no lo sé, no sé cómo era Elías. Pero ¿sabes qué me hace pensar este versículo? En la pataleta que les contaba antes. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, actuamos como estos sacerdotes, pensando en que si hacemos más fuerte el berrinche vamos a convencer a Dios. En que, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero en que si oramos más tiempo, la oración va a ser más efectiva. Si cantamos más fuerte, entonces va a ser mejor que cantar despacito, por decir cualquier cosa. Y pensamos en esto, en que el sacrificio, el cortarse los cuerpos y todo va a hacer que Dios nos pesque. Y Elías se burlaba de ellos porque, como habíamos visto meses atrás, su convicción era diferente. Él sabía que no importaba cuántos tajos se hicieran, no importaba cuán fuerte gritaran, daba lo mismo esa pataleta. No iban a ser contestadas sus súplicas. Y sabiendo que eso era un error en ese contexto y todo, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Hacemos esa pataleta delante de Dios pensando en que nuestra actitud, lo que sea que hagamos, va a hacer convencer a Dios y lo va a hacer salir de ahí y nos va a contestar y va, en vez de parecer que está lejos, ahora sí que está cerca. Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces? Como ya hemos estado diciendo, miremos a Acab. Endureció su corazón, se engañó a sí mismo, le echó la culpa a los demás y no se dio cuenta que todo lo que estaba ocurriendo era porque Dios había visto la necesidad real que estaba sobre el pueblo. Y a eso quiero animarle hoy día. Tal vez tú y yo hemos estado orando por algo, hemos estado esperando una respuesta del Señor en algo y no ha llegado, pero la pregunta es, reformulémonos eso. ¿Será tal vez porque lo que estoy buscando es simplemente un deseo? ¿Es quizás hasta un capricho? ¿Y no es lo que Dios está preparando para mí, para mi familia, para mi iglesia? Entonces, si Dios no me ha contestado, ok, está bien. Puede ser que sea, como ya dije antes, esa sequía para que yo me dé cuenta, para que yo reaccione de que no es lo que necesito, sino que lo que necesito está en el Señor. A lo mejor mi mirada ha estado puesta en la comida, en el vestir, y no en las cosas espirituales que hemos estado viendo acá, que el Señor Jesús dijo, poner la mira en las cosas espirituales. Así que eso, hermanos, quiero invitarles a reflexionar en eso y a preguntarnos, bueno, ¿cuál es nuestra verdadera necesidad? ¿Está en lo espiritual o está en lo material? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias Señor por tantas enseñanzas que hay en ella. Y en esta hora vamos a ti para pedirte, Señor, perdón si hemos tenido esta actitud que ya describíamos antes, de tener un corazón engañoso, endurecido, de mirar, Señor, en los demás los errores y no mirarnos a nosotros mismos. Y te pido, Señor, en esta hora que en nuestras sequías, en nuestras dificultades, en nuestras pruebas, tú nos ayudes, Señor, para poner la mirada en ti, para poder enfocarnos, Señor, en aquello que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, para que nada nos distraiga, Señor, para que nada nos aleje de tu plan, de tus propósitos, de seguir, Señor, tu voluntad y que esta sea la que gobierna nuestras vidas, Señor. No es nuestro deseo, no es nuestros anhelos, no es nuestros caprichos, sino que siempre pueda ser tu voluntad, Señor, obrando en nosotros y llevándonos por el camino que tú quieres llevarnos, Señor. Te pido perdón si hemos actuado eh, no diligentemente, sino que neciamente delante de ti. Y ayúdanos, Señor, para que de estas dificultades, de estas sequías, como ya decíamos antes, podamos, Señor, sacar la lección de buscarte a ti, de buscar tu rostro, Señor, y poder obedecerte. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.